Buscamos en la palabra del Señor en Jeremías capítulo 18, versículo del 4 al 6. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Jeremías capítulo 4, versículo del 4 al 6. Gloria a Jesús. Amén. La palabra del Señor se ve en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros, oh casa de Israel. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra en esta mañana. Dios mío, te pedimos, Señor amado, que tú obres de manera especial en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te doy gracias porque hablaste a mi vida primeramente, Señor amado, y por consiguiente en esta hora eres tú el que vas a hablar, Señor. Te doy gracias por siempre y para siempre. Amén. Y amén. Puede tomar asiento, hermano. Amado hermano, cuando leemos e investigamos el porqué de este capítulo, podemos ver que el pueblo de Israel había endurecido su corazón para con Dios. No es secreto que se habían alejado de lo que Dios tenía determinado para con dicho pueblo. Sin embargo, la humanidad y su altivez les llevó a caer en total desobediencia. No es secreto, hermano, que el pueblo de Israel, durante todo el transcurso de la palabra, nos podemos dar cuenta que este pueblo era uno desobediente, era uno difícil de regir, era uno difícil de llevar por el camino que el Señor se supone que lo llevase. Y eso lo podemos encontrar a través de la palabra durante muchísimas historias y relatos. El tema para esta predicación es en sus manos, y por consiguiente en esta mañana pregúntate, ¿en qué manos tú estás en esta mañana? Es aquí donde la corrupción e idolatría se apoderaron de dicho lugar y pueblo. Amado hermano, lo lindo de esto es que aunque el pueblo estaba a las espaldas del Señor, aún así Él quería restaurarlo. Qué lindo es saber que aunque estaban de espaldas al Señor, aunque se estaban negando al propósito de Dios, aunque se estaban negando a las reglas del Señor y sus estatutos, podemos ver que aún así el Señor quería tratar con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él quería restaurarlo, pero siempre y cuando permitieran su intervención. Durante toda la Biblia podemos ver que el relato de la misma, cómo este pueblo fue siendo moldeado desde sus comienzos con diferentes líderes como Moisés y Josué. Las evidencias que tenemos en la palabra, algunas de ellas nos dan evidencia de que eran unos desobedientes, eran unos difíciles de vivir. Y por consiguiente podemos ver en el Éxodo capítulo 32, versículo 4, cuando hicieron el becerro de oro. Qué mejor ejemplo que ese, ¿verdad que sí? Cuando le dice en Éxodo 32, versículo 4, y él los tomó de las manos a ellos y les dio forma de bebé e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que me sacaron de la tierra. Esto es la evidencia más grande de que ese pueblo era un pueblo desobediente. Moisés le había dicho, esperen aquí, que yo voy a subir al monte Sinaí a recoger, que Dios me va a dar las tablas de la ley. Sin embargo, se tardó mucho, parece. ¿Verdad, David? Parece que se tardó mucho. Para ellos sí. Podemos decir que en ese transcurso que Moisés estaba en el monte Sinaí, cuando bajó lo que se encontró fue idolatría pura. O sea que estamos viendo que era un pueblo difícil de guiar. Podemos ver que en Éxodo capítulo 32, versículo del 1 al 6, nos dice que murmuraba contra Moisés este pueblo. Nos dice Éxodo 32, 1 al 6, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte.
Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le ha concedido. Ellos estaban dudando de lo que Dios había dicho a través de Moisés. Ellos estaban dudando de lo que Dios había depositado en su líder. Por consiguiente, amado hermano, ¿era un pueblo obediente o desobediente? ¿Verdad que era desobediente? Era difícil de regir. En esta mañana pregúntate: ¿en qué mano está? Podemos ver que el pueblo se quejaban del maná, y lo podemos encontrar en Números capítulo 11, versículos del 4 al 6, que nos dice: la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y dijeron: ¿quién nos diera comer carne? Nos acordaremos del pescado que comíamos en Egipto del valle. O sea, ellos estaban deseando estar mejor en Egipto, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Estaban deseando, estaban diciendo: después que estábamos en Egipto, aunque estábamos de esclavos en aquel palacio, teníamos comida. Acá en el desierto no tenemos comida, estamos haciendo acaso un líder que no sabe ni para dónde va. Eso era la mentalidad del pueblo de Israel. O sea, estaban procurando y quejándose del maná que descendía. Y ellos decían: pues nada, sino este maná viendo nuestros ojos. Eso era lo que veían, maná en el desierto. Ellos estaban dudando de lo que Dios había dicho a Moisés. O sea, no, hermano, que por lo tanto era un pueblo difícil de dirigir, era un pueblo difícil de caminar, y por lo tanto duro de servir. Cuando la palabra nos dice duro de servir, lo que nos está diciendo es que no podía hacer esto. Cuando usted no puede hacer eso, es que usted es una persona dura de servir. Podemos decir. Cuando usted no puede hacer eso, el Señor nos reconoce como personas que somos desobedientes a su palabra. Hablando de cuando un animal no quería doblar su cuello para poner su yugo. ¿Cuántos han visto aquí lo que es un yugo? Que ponen dos amén, como un elemento encima. Él no quería que se le pusiera ese yugo en su cuello, no quería doblar. Y así mismo estaba el pueblo de Israel. No quería doblar su cuello, no quería reconocer la grandeza de Dios y el propósito que Dios tenía para ellos. Es de suma importancia el poder entender el por qué el Señor decía aquellas palabras a Jeremías cuando dice: ve de allí y observa al alfarero. Es aquí, amado hermano, cómo Dios comienza a dejarle saber a cómo se sentía respecto a su pueblo. Dios le estaba dejando saber a Jeremías: me siento dolido por mi pueblo, me siento dolido por lo que está aconteciendo, me siento dolido porque mi pueblo no obedece, me siento dolido porque mi pueblo está en idolatría, me siento dolido porque mi pueblo no quiere dejarse encaminar. Sin duda Dios estaba desconsolado, Dios estaba posiblemente defraudado de cómo se sentía de su pueblo. Sin embargo, mientras el alfarero hace su trabajo, el Señor le deja saber a Jeremías que realmente su intención para con aquel pueblo era moldear su forma de ser. Eso era lo que el Señor quería. Dios no quería hacer nada más. Dios lo que quería era encaminarlo a la tierra prometida. Dios quería encaminarlo al propósito que Dios tenía para con ese pueblo. Así mismo somos nosotros, amado hermano. Un día decidimos aceptar el diseño de Dios en nuestra vida y dejarnos moldear por su mano. ¿Cuántos somos moldeados en esta mañana por el Señor? Somos moldeados desde que llegamos a los caminos del Señor. Muchos fuimos criados en el Evangelio, pero sin duda alguna pasamos por el proceso de movimiento, por el proceso del alfarero, por el proceso donde el Señor nos da forma. Amado hermano. Aleluya. Fíjese que el trabajo de un alfarero requiere de precisión técnica, donde esto juega un papel importante para un buen resultado. El alfarero tiene que estar seguro del molde que él quiere hacer en ese barco. El alfarero tiene que estar seguro de lo que va a hacer en ese cántaro, en ese barco.
Por consiguiente, juega un papel importante para poder obtener un buen resultado. Algo que me llama la atención es que el proceso de diseño, cuando la arcilla se desfigura, no se desecha, sino que se decide comenzar desde cero para obtener una vasija nueva. Hoy el Señor, a través de la palabra, te está diciendo: no te he desechado, no te voy a desechar. Yo voy a utilizar la misma arcilla para crearte de nuevo. Poderoso es. Aleluya. En esta mañana, yo no sé si estás dudando de lo que Dios ha determinado para ti, desde como su diseño para con tu vida ha de hacerse realidad. Pero primero, Él como alfarero te dice a través de su palabra que debemos ser procesados. Que mucho duele el proceso. Que mucho duele el proceso cuando llega a nuestra vida. Cuando nos vemos enjaulados, cuando nos vemos tras las rejas en medio de una tormenta. Y eso es el proceso de moldear. Eso es el proceso de moldear la vasija. Ese es el proceso de la vasija. El alfarero debe escoger una arcilla limpia de todo tipo de elementos e impurezas, la cual es de suma importancia para poder obtener un buen material para concluir el resultado. El alfarero no puede obtener cualquier tipo de material. Él tiene que ir a un lugar donde él reconozca el material que está recogiendo. Puede ser que algún tipo de tierra no le funcione, pero en otro lugar haya otro tipo de arcilla. Por consiguiente, él tiene que procurar que esa arcilla esté limpia de impureza, lo cual es de suma importancia para poder obtener el material para poder tener un buen resultado. Amados hermanos, tenemos muchísimos ejemplos en relación de moldeamiento, pero uno de ellos es Job. Si nos vamos a la palabra del Señor, en Job capítulo 10, versículo 9, nos dice y hace referencia debajo del alfarero. Job dice: estaba pasando por un momento delicado y él decía: acuérdate de cómo a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Amado hermano, Job estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Job estaba atravesando un momento donde el enemigo fue ante la presencia del Señor para pedirle permiso para atacar a Job. El Señor le dijo: yo te voy a permitir que vayas y hagas algunas cosas, pero no toques a Job. Desde ese momento, eso fue como una maldición para él. Para él vino muerte, para él vino destrucción, para él vino tristeza. Pero a pesar de todas las cosas, Job reconoce y dijo: acuérdate que como barro me diste forma. Él reconocía la grandeza de Dios en su vida. Él reconocía que a través de su situación Dios iba a hacer algo grande. Y en esta mañana te dice: en esta mañana estamos dispuestos a aceptar su diseño en nuestra vida. En esta mañana estamos dispuestos a aceptar su propósito en nuestra vida. Hoy día el alfarero es Dios y el barro somos nosotros. Donde es Él el que nos da forma, nos pasa por el proceso, nos hace entender el propósito para con nuestra vida. Como nos dice Isaías 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros Padre, y tú eres el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El autor de este texto, amado hermano, reconoce y nos recalca que Dios es el diseñador único, el diseñador soberano que puede moldear nuestra vida. Cuando venimos de ese mundo pecaminoso, un mundo, amado hermano, que simplemente nos sentíamos sin fe y sin esperanza en muchos de los casos, el Señor nos sacó de los límites de la iglesia. El Señor escogió esa arcilla que es nosotros. El Señor escogió ese barro en el cual vengo del fuego. Y todavía en estos tiempos, aún dentro de nuestra iglesia, aún dentro de las iglesias, estamos siendo procesados.
Pero hermano, el proceso de nosotros como arcilla se caracteriza porque somos seleccionados. En esta etapa el Señor nos escoge en medio de la muchedumbre y de los viles y los preciados, y nos reconoce nuestro valor y la calidad en sus manos. El Señor te trae del mundo. El Señor te trae de un mundo pecaminoso donde Él te quiere dar forma, donde Él comienza a darte el diseño que Él desea para contigo. Somos amasados, hermano. En esta etapa el Señor continúa trabajando en nosotros y habla dando todas aquellas áreas que aún necesitan ser dispersadas. ¿Cuántos en algún momento hemos tenido ese momento de cocina, donde hemos hecho una masa? La lista de helado, porque ya dicen eso, en Fontaine, esas cosas, ¿verdad? Y ella sabe que tiene que amasar esa masa muy bien, ¿verdad? Porque si no la amasa bien, pues puede tener grumo, puede tener una impureza, que puede ser que haya un poquito de azúcar, gas, un poquito que no sea, o el colorante no se expresa bien, etc. Así que en esta mañana se nos recuerda eso también. Nosotros somos la arcilla y Él nos está amasando. ¿Qué áreas tenemos que dejar de ser amasado? ¿Qué áreas tenemos que dejar de ser obra en esta mañana? ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Somos puestos en la rueda. En esta etapa el Señor nos procesa y somos representados en la vida por las circunstancias y las tormentas. ¿Cuántos estamos en la rueda en esta vida? La rueda es la vida diaria. La rueda es el proceso donde día a día luchamos y trabajamos para poder ser mejores personas, para poder ser mejores creyentes para nosotros. Esa es la rueda. El momento de las circunstancias, el momento de la tormenta, el momento donde nos preguntamos dónde está el Señor. Esa es la rueda de nuestra vida. Imagínese, amado hermano, que usted está dentro de una rueda de un alfarero, donde el alfarero es Dios y donde la arcilla es usted. Estamos dando vueltas en esa rueda. Nos está dando forma en esta rueda. Somos horneados. Qué dolor, horneados. Estando en la rueda, el Señor comienza a darnos forma real de esa pieza única, la que sea. Nos sube la temperatura en el horno. Vamos a ver si este canto lo aguanta. Vamos a ver de qué calidad es esta arcilla. Vamos a ver si se trabajó de la manera adecuada. En esta hora el Señor te recuerda, tú eres la arcilla. Yo soy el alfarero y te estoy dando forma. O sea que, hermanos, podemos recopilar que era un pueblo desobediente y difícil de regir, en cual el Señor le dice a Jeremías: yo quiero trabajar con mi pueblo. Yo quiero obrar en sus circunstancias. Yo quiero obrar con su propósito. Yo tengo algo grande para con ellos. Pero ellos no quieren seguir. Ellos no quieren proceder. Ellos no quieren unirse a la misión de Moisés. En esta hora el Señor, a través de su palabra, nos insta a aceptar su misión en nuestra vida y a permitir que nos transforme y nos limpie de todo aquello que no permite que su propósito sea manifiesto en nuestra vida. ¿Qué es lo que no está permitiendo que Dios cumpla su propósito en nuestra vida? ¿Qué es lo que está interviniendo en nuestras vidas que no está permitiendo que pueda ver el propósito que Dios un día dijo? Jesús, tú estás hoy en la rueda y el Señor te está recordando tu propósito. El proceso por el cual estás pasando, pasaste y fueron para hacer de ti el barro deseado. Yo no sé en esta mañana en qué proceso de la alfarería tú te encuentras. Yo no sé en esta mañana en qué proceso tú te encuentras de las etapas que pasa la masita. No sé si tú te encuentras en el momento de selección. Yo no sé si tú te encuentras en el proceso de amasar. Yo no sé si tú te encuentras en el proceso de la rueda. Yo no sé si tú te encuentras saliendo del horno.
Pero lo que yo sí sé es que Dios ha de cumplir su propósito. Hermano, tenemos que seguir en pos de la palabra del Señor, recordando que como seguidores del Señor, la buena obra es la perfección. Esto de mensaje no es solamente para la persona exterior, sino para nosotros también. Porque día a día tenemos luchas, día a día tenemos situaciones, día a día tenemos cosas por las que batallar y luchar para poder conseguir el propósito de nuestra vida. Por consiguiente, en esta mañana, hermano, tú estás en la rueda. El alfarero está dándote forma para poder cumplir su propósito. Amado hermano, la gracia se manifestó sobre aquel pueblo. Aunque el texto no recalca la palabra gracia como tal, podemos leer que a través del capítulo Dios está dejando saber a Jeremías que quería tener y tenía gracia sobre su pueblo. La gracia, amado hermano, no es solamente eso como nosotros reconocemos como algo bueno, algo que nos va a hacer bienestar, sino que la gracia es la misericordia y el amor para con nosotros. O sea que cuando leemos el texto nos podemos dar cuenta que Dios los amaba en gran manera. En gran manera. Por consiguiente, mi amado hermano, en esta mañana reconozcamos que estamos en la rueda. Reconozcamos que es una batalla de día a día. Reconozcamos que fuimos seleccionados para nuestro propósito. En esta hora el Señor te recuerda tu valor. En esta hora el Señor recuerda lo importante que eres en sus manos. Aleluya. Hoy en día estamos viendo los efectos de cómo la gente no reconoce el diseño de Dios. Un mundo donde se aparta de la palabra del Señor. Un mundo donde no quiere ser diseñado en las ruedas del alfarero. No quiere aceptar el diseño de Dios. No quiere aceptar la palabra del Señor. No quiere obedecer. Y si no obedece, lo que hay es que desobediencia. La palabra nos dice que la desobediencia trae maldición. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo hoy día. Estamos viendo un mundo lleno de tinieblas. Estamos viendo un mundo lleno de oponente, lleno de negatividad, de odio, que nos está repercutiendo en nosotros también como iglesia. Nos está afectando a los hermanos. ¿Por qué sucede esto? Porque es un pueblo desobediente. Mira, amado hermano, cómo enlazamos un pueblo como Israel, en este contexto, como lo enlazamos con el mundo del día de hoy. No quiere mirar al rey, no quiere seguir sus estatutos, no quiere obedecer sus mandamientos, quiere seguir en desobediencia. Así que en esta mañana el Señor nos recuerda que estamos en la rueda. Estamos siendo diseñados por el alfarero. Amado hermano, el Señor nos dice en Isaías 64:8: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros Padre, y tú el que nos forma. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Reconoció, amado hermano, el autor, que era Padre de sus manos. Estamos reconociendo a Dios como el alfarero en nuestras vidas. ¿Qué áreas nosotros tenemos que ceder al alfarero para que sea quitado? ¿Qué impurezas en nosotros, que empieza conmigo, hermano? ¿Qué impurezas en nosotros tenemos que cederle al alfarero para que podamos ver el propósito de Dios en nuestra vida? Hágase esa pregunta en esta mañana. Aleluya. Pero qué lindo es saber que un día el Señor nos seleccionó, miró hacia nosotros y nos miró con ojos de amor, nos miró con ojos de ternura, nos miró con ojos de misericordia, sin aún merecerlo. Se entregó en la cruz del Calvario.
Poderoso es el Señor. Esa es la misericordia de Dios para con nuestras vidas en este tiempo. Aún cuando estábamos en un mundo desobediente, en un mundo donde no queríamos ver al Rey, hoy estamos en sus caminos, reconociendo su nombre. Aleluya. Qué lindo es saber que el Señor es el Dios de nuestra vida. Qué lindo es saber que el Señor interviene en las situaciones diarias de nuestras vidas. Cuando pasemos por circunstancias, veamos ese escenario como el alfarero, donde el alfarero es Dios y nosotros estamos en la rueda, donde Dios nos está dando el diseño que Él desea. Puede haber un momento donde Él venga y derrumbe el barro. Pero fíjese, amado hermano, que como dije al comienzo, no desecha el material. Él vuelve a hacer. Aleluya. Yo no sé si has pensado que el Señor te ha desechado. Yo no sé si has pensado que el Señor ya no quiere trabajar en ti. Yo no sé si has pensado que las circunstancias y las tormentas han provocado en ti que no puedas ver el propósito de Dios. Pero lo que yo sí sé es que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Así que en esa mañana, amado hermano, váyase con esa palabra. Váyase con esa palabra de gracia, una palabra de amor, una palabra de misericordia, pero reconociendo en nuestras vidas que necesitamos cada día más de su formación, de su propósito. Si alguien necesita oración,